Hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo, este seminario. Y con mi esposa veníamos en orden, pero sentimos dejar el de milagros y sanidad para hoy viernes, porque todos los viernes es ese espacio donde nosotros le creemos a Dios. Es ese espacio donde nosotros le decimos al Señor, ven y haz obras maravillosas en medio de nosotros. Así que hoy vamos a hablar de los otros dos dones del Espíritu Santo, en los que vienen dando la secuencia. Así que yo te invito a mirar allí la Biblia en Primera de Corintios, donde hace referencia a los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer en el capítulo 12 y vamos a leer los textos correspondientes a los dones que vamos a ver en esta hora. Dice versículo 9. Primera de Corintios 12:9 dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Bien, en el seminario ya vimos profecía, discernimiento. Así que nos vamos a concentrar en el que dice dones de sanidades y el hacer milagros. Son estos dos dones que vamos a mirar en esta noche y le vamos a pedir al Señor ese regalo. Recuerda que un don es un regalo. Y esta noche vamos a pedir por esta manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Bien, vamos a hablar del primero, dones de sanidades. Primera observación allí. La palabra sanidades está en plural, no está en singular. No dice el don de sanidad, dice el don de sanidades. Eso nos hace creer que hay diversidad de forma de sanar una persona. Entonces el don no está limitado a una sola forma. El don de sanidades significa que hay varias formas en que una persona puede recibir la sanidad a través de la persona, el Hijo de Dios, el cristiano que tiene el don. Don de sanidades entonces se refiere a que puede manifestarse de diversas maneras este mismo don, que al final va a traer curación a la persona o sanidad. La palabra es iama, es la palabra griega para referirse a las sanidades. Y dice iama, y es una palabra derivada del griego ioami, que significa sanidades, el sanar el cuerpo, ya sea porque está lisiado, ya sea porque tuvo una incapacidad, una lesión, un deterioro del órgano, de lo que sea. Cualquier enfermedad, dolencia, entra dentro de este milagro de sanidades, dones de sanidades. Así que es maravilloso pedirle al Señor el don de las sanidades. Es una bendición poder tener este don y decirle: Señor, yo quiero orar por los enfermos y que sean sanos. Pero si tú anhelas el don de la sanidad, yo te invito a que tú puedas darle el propósito a ese don. Aquí quiero hacer una gran diferencia, porque la palabra del Señor habla que una cosa es el don de sanidad y otra cosa es la sanidad como una señal. Y quiero que me puedas prestar atención a la diferencia en este lugar, porque aplica para las sanidades y aplica para los milagros. Una cosa es tener el don de sanidades y el hacer milagros, y otra cosa es que ocurran sanidades y milagros como una señal de los cristianos. Déjame explicártelo con este versículo. Marcos capítulo 16. Dice la palabra en el versículo 15 en adelante. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escucha bien el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, escucha bien, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, el libro de Marcos habla de que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, aquí no es un don. Aquí es una señal a la fe de las personas, y los que creen son muchos. Los que creen son todos. Todos los que estamos reunidos ahorita en esta transmisión, todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos, todos tenemos fe, y si oramos por enfermos, cualquier persona que pueda orar, la señal a los que creen es que la sanidad ocurra. Entonces dicen, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces está hablando, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, una señal a los que creen. Y si tú estás allí y tú crees en el Señor, tú crees en la palabra, tú crees en el poder, y oramos juntos por un enfermo, la señal viene, el poder de Dios viene, y como señala y respaldo y confirmación, porque aquí dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, dice el versículo 20, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, todo cristiano tiene la bendición de orar y de que el Señor venga y confirme la palabra que está predicando y respalde la oración que estás haciendo. Todos los cristianos somos llamados a ejercitar esta fe. Todos los cristianos somos llamados a predicar el evangelio, a orar por los enfermos, para que el Dios del cielo respalde tu oración y respalde la palabra que estás predicando. Todos somos llamados. Pero no todos vamos a recibir el don de sanidad, que es muy diferente. El don de hacer sanidades empieza a operar en aquellas personas a los cuales el Espíritu quiso empoderarlos con este regalo. Pero si tú le estás pidiendo este don de sanidades, tienes que decirle, Señor, yo quiero que me des el don de sanidades, y entonces lo voy a empezar a ejercitar con la gente enferma, voy a hacer visitación, voy a preguntar por quién está enfermo, y voy a orar por el don de sanidad, pero lo voy a ir a ejercitar en las personas que lo necesitan. Porque no vamos a pedir un don sin propósito. Le vas a decir, Señor, dame el don de la sanidad, porque quiero que tu gloria se manifieste en los enfermos. Quiero que tu gloria se manifieste en las personas enfermas. Les predico el evangelio, les doy la palabra, oro por ellos, y voy a creer que ellos se van a sanar en el nombre de Jesús. Pero cuando pides el don, es porque estás creyendo en el regalo para uso continuo, no solamente una señal de que pronto enfermó un amigo, un familiar, oramos los hermanos en la iglesia, pedimos al Señor, y entonces el Espíritu Santo vino y obró la señal y respaldó y bendijo a aquel enfermo y lo sanó. De hecho, Santiago dice que si hay algún enfermo en la congregación, llamemos a los ancianos de la iglesia, unjámoslo con aceite, y la oración eficaz del justo sanará al enfermo. Sus pecados le serán perdonados y el Señor le levantará y le sanará. Entonces esta sanidad es una señal de la fe. Pero cuando vas más allá y le dices, Señor, yo no quiero solamente la señal, yo quiero el don. Yo quiero recibir el don porque quiero tener ese regalo para orar por los enfermos. Quiero tener ese regalo para ir y manifestar tu gloria a otras personas, y que por medio de las sanidades se conviertan a ti. Yo te invito a que pidas ese don. Mi esposa dijo algo en el seminario que yo quiero enfocar esta noche. Esta noche tiene que ser diferente. Siempre hemos hablado del don de sanidades y milagros, y siempre lo hemos enfocado en vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por un milagro para tu vida.
Pero hoy va a ser distinto. Hoy vas a hacer una oración diferente. Hoy no le vas a decir, Señor, ven y haz un milagro en mi vida. Señor, ven y sanas mi vida. No va a ser nuestra oración esta noche. Hoy va a ser diferente. Hoy vamos a ir más allá y le vamos a decir, Señor, te pido que me des el don de la sanidad, el don de hacer milagros, y vas a hacer una oración orando por un enfermo. Vas a hacer tú la oración orando por un milagro, creyendo que Dios te imparte poder y te dé el regalo y sea una bendición sobre tu vida. Entonces hoy tú vas a ser el instrumento. Mi esposa dijo algo. Cuando la gente habla de los dones, siempre quiere que el profeta me dé palabra a mí. El que tiene el don de sanidad, ore por mí. El que tiene el don de milagros, ore por mí. Y siempre estamos pensando en los dones que me beneficien a mí. Pero hoy va a ser diferente. Hoy vamos a pedirle al Señor los dones de sanidad y el hacer milagros para ser instrumentos de Él. Vamos a decirle, Señor, dame el don de sanidad, dame el don de hacer milagros, porque quiero ser un instrumento tuyo, porque te quiero servir en mi familia, en mi generación, en mi ciudad, en el nombre de Jesús. Vamos a pedir diferente esta noche. Y vamos a hablar del don de milagros. Este don de milagros es un don bien maravilloso. Y la palabra de Dios dice algo aquí con respecto a este don, que está escrito en el versículo 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Esta traducción es peligrosa. La traducción de la Reina Valera es peligrosa porque dice el don de hacer milagros. Entonces, algunas personas creen que el regalo fue que la persona fabrica el milagro, produce el milagro, hace el milagro. Y sabes, tenemos que ir a la raíz de la palabra griega para entender qué dice la escritura. Realmente, la palabra allí dice, el hacer está traducido de la palabra energema, que es de la raíz energeia, que significa operación o implementación, o trabajo, labor o obra. Entonces, siempre que la Biblia dice Dios obra, las operaciones de Dios, el trabajo de Dios, lo que Dios hizo, siempre usa la palabra energeia o energema. Entonces, aquí dice que el don es el energeia, el energema de Dios. Y dice que ese energeia o energema de Dios fue dado para operar. Y entonces la palabra milagros, que se tradujo aquí en la Reina Valera, es el mismo dunamis que habla Hechos 1:8. Entonces, cuando revisas el griego, el versículo 10 dice exactamente el otro, el operar poder milagroso. Ese es el don. Operar poder milagroso. Operar dunamis. Transmitir dunamis. Ser instrumentos del dunamis del Señor. Así que yo te invito en esta hora a que puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero que a través de mi vida operes, implementes, hagas milagros. Vuelvo y te digo, no solamente que el milagro ocurra en tu vida, no solamente que el milagro suceda en tu familia. Los milagros están relacionados casi siempre con cosas que superan la naturaleza, las leyes naturales. Casi siempre el don de los milagros va por encima de lo natural. Por eso se llama algo milagroso, extraordinario, sobrenatural. Ese es el don de hacer milagros. Y vuelvo y te digo, pueden ocurrir milagros como señala la fe. Recuerda, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y ocurrirán cosas maravillosas. De hecho, hermano, quiero leerte en la palabra cómo la liberación es considerada un milagro. La liberación es considerada un milagro. Ven, vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 9.
Y vamos a leer el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Así es que el echar fuera demonios fue considerado como un milagro para Jesús. Jesús dijo: es un milagro. Le dijeron: Señor, allí hay unos que están echando fuera demonios en tu nombre, pero no nos siguen. Jesús dijo: déjenlos, porque ninguno que hace un milagro puede hablar mal de mí. Ninguno que hace un milagro en mi nombre puede hablar mal de mí. Entonces la liberación, el expulsar un demonio de la vida de una persona, es considerado un milagro. Es algo sobrenatural. De hecho, la gente razonal, la gente lógica sufre con esto. Y una de las cosas que con mi esposa un día experimentamos, que fue tremendo, fue ministrar liberación a una joven hija de un profesor universitario. Y este hombre muy académico, muy racional, que inclusive era más escéptico del evangelio, cómo ver su hija poseída por un demonio y luego ser libre, y toda esta batalla, esa liberación, este hombre quedaba sorprendido del milagro de la liberación. Así es que cuando hablamos de liberación, cuando hablamos de una salida del diablo de una vida de una persona, eso es considerado un milagro también. Así es que, hermano, hay diversidad de sanidades, pero también hay diversidad de milagros espirituales, financieros, familiares. Los milagros tienen un campo de acción inmenso. Y recuerda, pueden suceder milagros como señal, pero esta noche estamos enfocados en decirle: Padre, no queremos solamente, queremos las señales. Queremos que cuando nos juntemos, que cuando oremos, que cuando estemos de acuerdo, que cuando creemos, estas señales seguirán a los que creen, es decir, todos. Pero esta noche estamos yendo más allá. Esta noche le estamos diciendo: Señor, queremos el don de sanidades y queremos el don de operar el poder milagroso en el nombre del Señor. Vamos a ir más allá en el nombre de Jesús. Este poder, este dunamis, este operar dunamis, este energía dunamis, como dice el griego, el operar el poder del Señor de manera milagrosa, porque siempre el dunamis se relaciona con poder, con potencia, con maravilla. Esto nos tiene que alcanzar a nosotros. Tenemos que pedirle al Señor esto, hermano. Tenemos que decirle: Señor, yo no quiero solamente creer que cuando oramos juntos vamos a recibir. Yo quiero ser un instrumento, que cuando yo predique el evangelio, que cuando yo ore por un enfermo reciba el don de sanidades, pero que si estoy anunciando el evangelio en una casa, en esta noche, a una gente que está escuchando esta transmisión, Padre, que si requieren un milagro, hoy nos vas a usar a nosotros y vamos a ser instrumento para operar el poder del Espíritu Santo. Que ocurran sanidades y milagros en el nombre de Jesús. Y no solamente a través del pastor, no solamente a través del apóstol sucedió el milagro, no solamente a través de Pedro, no solamente a través de Pablo. Hermanos, sucedieron milagros en la vida de hombres y mujeres a través de siervos de Dios, sencillos, pero que eran llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vamos a encontrar dos personajes de los cuales ellos fueron testigos del milagro del Señor. Ellos fueron testigos del poder, de la obra milagrosa del Señor en ellos. El primero de ellos es Esteban. Esteban era un hombre que fue elegido juntamente con Felipe. Fueron hombres elegidos para ser servidores de la mesa de las viudas. Los apóstoles dijeron: elige 7 diáconos.
para que se encarguen de servir a las viudas. Y nosotros los apóstoles dijeron, nos vamos a encargar de la oración y la palabra. No estamos hablando de jerarquías, porque hoy se enseña mucho de que los apóstoles están por encima y los demás están por debajo. En el reino de Dios no hay jerarquías, hay funciones y roles diferentes. Pero Pedro hizo milagros. Con Juan, cuando iban entrando al templo y dijeron al cojo, no tengo ni oro ni plata, levántate y camina en el nombre de Jesús. Pedro resucitó a Tabita. Pablo resucitó también personas, hizo milagros. Entonces la gente se acostumbró a que tienen que ser del nivel de Pedro, de Pablo, de Juan. Pero Dios no solamente usó a estos hombres. Dios también usó a un hombre llamado Esteban, que era un hombre, un diácono de la iglesia, uno que servía en las mesas, uno que hacía obra de compasión con las viudas, atendía a la gente necesitada, a las viudas, pero era lleno del Espíritu Santo, era un hombre sabio, era un hombre creyente. Y dice Hechos capítulo 6, versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermano, tú puedes ser ese Esteban. Tú puedes ser el Esteban de tu familia. Tú puedes ser el Esteban de tu casa. Tú puedes ser el Esteban de tu generación. Tú puedes ser el Esteban que es un hombre, que no es un apóstol, que no es un pastor, que no es un evangelista, quizá un diácono, un servidor sencillo, pero lleno de gracia, lleno del poder del Espíritu Santo, al cual Dios le da el don, le da la gracia de operar el poder milagroso, de hacer sanidades, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Y más adelante encontramos en el capítulo 8, encontramos a Felipe predicando el evangelio en Samaria. Y dice la Biblia, en el versículo 8:6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos de ellos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe tampoco fue un apóstol. Felipe tampoco estuvo entre los 12 apóstoles. Fue un evangelista que el Señor usó de manera milagrosa. Fue un evangelista al cual el Señor también le dio el don de hacer sanidades, de hacer milagros. Hermano, yo te invito a que hoy te apropies de esta palabra y que digas, yo quiero ser el Esteban, yo quiero ser el Felipe de mi generación, de mi familia. No necesito el cargo, el título de ser un apóstol. No necesito ser el pastor de la iglesia. Dios quiere dar dones. Dice la Biblia que para eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, no solo para perdonar a los pecados. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es un regalo que Cristo te quiere dar. Es un regalo que el Señor nos quiere dar en esta noche. Pero yo te invito a que podamos tener claridad. ¿Para qué queremos los milagros, la manifestación, el dunamis del Espíritu Santo, la operación del poder maravilloso de Dios en nuestra vida? En el Antiguo Testamento hay un pasaje claro. ¿Para qué los milagros? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere? Esto no es un show. Dios no quiere darte el don de sanidades. Dios no quiere darte el don de hacer milagros, de operar el poder del Espíritu Santo para que hagas un show, para que seas el hombre que brilla, para ser el hombre o la mujer que protagoniza un show. Dios no quiere dar el don de sanidades ni el operar milagros de manera maravillosa y poderosa para que el hombre brille, para que el hombre se vanaglorie, para que el hombre se exalte como pastor, como apóstol. Dios no quiere dar los dones para eso. Dios quiere darte el regalo y el poder de operar su gloria para que gente te conozca, para que gente conozca la gloria de Dios, para que gente llegue a los pies de Cristo, para que gente alcance la misericordia de Dios. Dios no quiere derramar los dones del Espíritu Santo para que un hombre brille como pastor o apóstol o evangelista. Dios quiere darle el poder y la gloria, el don de hacer milagros y sanidades para que la gente llegue al arrepentimiento y conozca la grandeza de nuestro Dios. Éxodo capítulo 4 dice,
el versículo 28 en adelante. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Escucha lo que dice el 30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Escucha bien el propósito de las sanidades y los milagros. Dice la escritura, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Para qué son las sanidades y los milagros? Para que la gente crea, para que la gente se postre, para que la gente termine en adoración y vidas arrepentidas ante la presencia de Dios. Así que, iglesia, hoy vamos a pedirle al Señor el don de sanidades, y vamos a pedirle el don de hacer milagros, de operar el dunamis para que ocurran maravillas. ¿Sabes qué me llamó la atención de las dos palabras en griego de sanidades y milagros? Es que vienen de efecto, se consideran más que efecto, más que un verbo, se consideran efecto. Y eso me gustó, porque es el efecto del Espíritu en tu vida y en mi vida.